Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio de chismes, sorpresas y un poquito de drama, ¿por qué no? Soy yo, su amiga de siempre, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un vídeo que, déjenme decirles, me tuvo a mí misma con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que pasó ayer, algo que involucra a nuestra queridísima Afra y, por supuesto, a nuestro misterioso Mert. Sí, ya sé que los tengo en ascuas. Prepárense porque la historia de hoy es un shock. Mert llegó en un coche completamente nuevo. ¿Nuevo? ¿De dónde sacó ese coche? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Cómo reaccionó Afra? Todo esto y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Pero antes de empezar con todo el jugo de esta historia, déjenme recordarles lo importantísimo que es para mí que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean, y si ya son parte de esta familia, gracias por estar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traigo las noticias más frescas y jugosas. Además, suscribirse es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos al chisme. Ayer fue un día como cualquier otro, al menos eso pensé yo. Estaba tomando un café con Afra como solemos hacer los martes, y estábamos charlando de las cosas de la vida, ya saben, el trabajo, los amores, los desamores, la nueva serie que estamos viendo, todo normal. De repente vemos que un coche se estaciona frente a la cafetería. Un coche brillante nuevecito que parecía recién salido de la agencia. Al principio no le dimos mucha importancia, pensamos que era alguien que iba a la tienda de enfrente o algo así. Pero entonces... ¡oh, sorpresa! Del coche se bajó Mert. Sí, nuestro Mert. Y no era un Mert cualquiera, era un Mert sonriente, radiante, como si acabara de ganar la lotería. Y allí estaba él, parado junto a su flamante coche nuevo, un modelo que, déjenme decirles, no era precisamente barato. Yo, por supuesto, me quedé con la boca abierta. Pero la reacción de Afra, esa sí que fue para grabarla. Afra, que generalmente es la persona más tranquila y serena que conozco, se quedó completamente en shock. Sus ojos se abrieron como platos, su mandíbula casi toca el suelo, y no pudo articular palabra por un buen rato. Literalmente se quedó petrificada. Yo por mi parte no sabía si reír o consolarla, porque la verdad es que la situación era bastante cómica, pero al mismo tiempo, se sentía una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, después de unos segundos que parecieron una eternidad, Afra logró reaccionar. Se aclaró la garganta, se acomodó en su silla y, con una voz que temblaba un poquito, le preguntó a Mert, ¿de dónde sacaste ese coche? La pregunta era directa, concisa y, sobre todo, llena de interrogantes. Y es que, seamos honestos, todos nos estábamos preguntando lo mismo. ¿De dónde salió ese coche? ¿Acaso Mert ganó la lotería? ¿O será que tiene un trabajo secreto que no nos ha contado? O tal vez... Bueno, mejor no me adelanto a los hechos. Mert, al ver la cara de asombro de Afra, soltó una risita nerviosa. Se acercó a nuestra mesa, se sentó con nosotros y empezó a explicarnos la historia. Nos contó que desde hace un tiempo, había estado trabajando en un proyecto paralelo, algo que mantenía en secreto para darnos una sorpresa. Al parecer, este proyecto le había generado una buena cantidad de dinero, lo suficiente como para darse el lujo de comprar el coche de sus sueños. Nos explicó con lujo de detalles el proyecto, que era una consultoría online que, la verdad, sonaba bastante prometedora. Al principio obviamente tuvo sus dificultades, pero con esfuerzo y dedicación, logró sacarlo adelante y hacerlo rentable. Según él, la clave del éxito fue la perseverancia y el no rendirse ante los obstáculos. Además nos contó que había estado ahorrando durante meses para poder pagar la entrada del coche y que, por fin, su sueño se había hecho realidad. Obviamente Afra y yo estábamos impresionadas. No solo por el coche en sí, sino por la determinación y el esfuerzo de Mert. Nos sentimos orgullosas de él y lo felicitamos por su logro. Aunque debo confesar que Afra seguía un poco en shock. Creo que todavía no terminaba de asimilar la idea de que Mert, el chico que siempre había sido tan modesto y sencillo, ahora tenía un coche de lujo. Después de la explicación de Mert, la tensión en el aire se disipó. Empezamos a reírnos y a bromear sobre la situación.
Afra, que ya se había recuperado del shock inicial, empezó a hacerle preguntas a Mert sobre el coche, sobre las características, sobre el color, sobre todo. Se notaba que a pesar de la sorpresa, estaba genuinamente feliz por él. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de charlar un rato, Mert se ofreció a llevarnos a dar una vuelta en su nuevo coche. Obviamente aceptamos sin dudarlo. Afra se sentó en el asiento del copiloto y yo me fui atrás. Y déjenme decirles que la experiencia fue increíble. El coche era súper cómodo, tenía un sistema de sonido alucinante y, lo mejor de todo, olía a nuevo. Mientras dábamos la vuelta, Afra y Mert empezaron a hablar de sus planes para el futuro. Mert le contó que su próximo objetivo era comprar una casa y que ya estaba empezando a ahorrar para ello. Afra, por su parte, le contó sobre sus proyectos laborales y sobre sus sueños de viajar por el mundo. Se notaba que entre ellos había una conexión muy especial, una amistad profunda y sincera. Y es aquí donde llego a la conclusión de este vídeo. La historia del coche nuevo de Mert no es solo una historia sobre un logro material, sino también una historia sobre esfuerzo, dedicación, amistad y sobre todo, sobre la importancia de perseguir nuestros sueños. Mert nos demostró que con trabajo duro y perseverancia, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Y la reacción de Afra nos enseña que la verdadera amistad se basa en la alegría por los logros de los demás. En resumen, hoy vimos cómo la llegada inesperada de un coche nuevo desató una serie de emociones y revelaciones. Vimos el shock inicial de Afra, la explicación de Mert, la alegría compartida y, finalmente, la celebración de un logro. Una historia llena de sorpresas, pero también llena de enseñanzas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta historia con ustedes. Me encanta saber que están aquí, apoyando mi canal y formando parte de esta comunidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Afra? ¿Qué harían ustedes si un amigo llegara con un coche nuevo de repente? ¿Tienen algún sueño que estén persiguiendo actualmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, la historia no termina ahí. Después de esa vuelta en el coche, las cosas se pusieron aún más intrigantes. Porque, mis bellezas, esta no es solo una historia de un coche nuevo, sino también de cómo las cosas cambian y cómo las relaciones evolucionan, y cómo a veces, las sorpresas más grandes vienen envueltas en 4 ruedas y un motor rugiente. Después de esa vuelta en el coche y mientras disfrutábamos de un helado en esa heladería artesanal que tanto nos gusta, Afra empezó a hacer preguntas más profundas. No se trataba solo del coche en sí, sino de la vida de Mert, de sus ambiciones, de sus verdaderos sentimientos. Se notaba que estaba genuinamente interesada en saber más sobre este lado de Mert que hasta ahora había permanecido oculto. Y Mert, por su parte, parecía más abierto y dispuesto a compartir. Nos contó que el proyecto de consultoría online no solo era un medio para ganar dinero, sino también una forma de demostrarse a sí mismo que era capaz de lograr grandes cosas. Nos confesó que siempre había soñado con tener su propio negocio, pero que el miedo al fracaso lo había frenado durante mucho tiempo. Siempre he sido el tipo tranquilo, el que sigue las reglas, nos dijo Mert mientras saboreaba su helado de pistacho. Pero este proyecto me ha dado la confianza que necesitaba para salir de mi zona de confort y perseguir mis sueños. Y el coche, bueno, el coche es solo un símbolo de ese logro. Afra lo miraba con una mezcla de admiración y cariño. Se notaba que estaba orgullosa de él, pero también un poco confundida. Era como si estuviera redescubriendo a su amigo, como si estuviera viendo una faceta de él que hasta ahora no conocía. Y esa faceta, debo admitir, era bastante atractiva. Porque, seamos honestos, Mert siempre ha sido un buen partido. Inteligente, divertido, sensible. Pero ahora, con esta nueva confianza y este espíritu emprendedor, se había vuelto irresistible.
Y Afra, que siempre ha sido una mujer independiente y ambiciosa, no podía evitar sentirse atraída por esa energía. De hecho, durante los días siguientes, noté que Afra y Mert pasaban más tiempo juntos. Ya no solo se reunían para tomar café o para ver una película, sino que también empezaron a trabajar juntos en algunos proyectos. Afra, que es una excelente diseñadora gráfica, le estaba ayudando a Mert a mejorar la imagen de su página web. Y Mert, que es un experto en marketing digital, le estaba dando consejos a Afra sobre cómo promocionar su trabajo en las redes sociales. Era como si el coche nuevo de Mert hubiera abierto una puerta a una nueva etapa en su amistad, una etapa llena de posibilidades y de nuevas oportunidades. Y yo, por supuesto, estaba disfrutando de cada momento. Pero como ya saben, en este canal no todo es color de rosa. Porque, como en toda buena historia, también hay un poco de drama. Y en este caso, el drama llegó de la mano de otra chica. Sí, mis amores, resulta que Mert no era el único que había cambiado. También había una nueva chica en la ecuación, una chica que había conocido a Mert a través de su proyecto de consultoría online. Una chica llamada Sofía, que era tan ambiciosa y emprendedora como él. Sofía era una joven empresaria que había creado su propia marca de ropa ecológica. Era inteligente, atractiva y tenía un sentido del humor increíble. Y para colmo también le encantaban los coches. Desde el momento en que la conocí, supe que iba a haber problemas. Porque Sofía no era una chica que se quedara callada ni que se conformara con ser solo una amiga. Ella quería algo más. Y estaba dispuesta a luchar por ello. Así que, como se pueden imaginar, las cosas se pusieron bastante tensas. De repente Afra y Sofía se encontraron compitiendo por la atención de Mert. Y yo, como buena amiga, estaba en medio del fuego cruzado. Las dos chicas intentaban impresionarlo con sus logros profesionales, con su sentido del humor, con su estilo. Todo era una competencia constante. Y Mert, por su parte, parecía disfrutar de la situación. Era como si se sintiera halagado de tener a dos mujeres tan increíbles interesadas en él. Pero como ya saben, este tipo de situaciones nunca terminan bien. Porque al final, alguien siempre sale herido. Y en este caso, la herida fue bueno. Eso es algo que vamos a descubrir juntos en el próximo vídeo. Pero antes de despedirme, quiero dejarles con una reflexión. ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación similar? ¿Lucharían por el amor de su amigo? ¿O se harían a un lado para no lastimar a nadie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber su opinión. Y recuerden, mis bellezas, la vida está llena de sorpresas. A veces, esas sorpresas vienen en forma de un coche nuevo. Y a veces, vienen en forma de un nuevo amor. Lo importante es estar preparados para lo que venga y disfrutar de cada momento. Así que, ya saben, manténganse sintonizados para el próximo vídeo, porque la historia de Mert, Afra y Sofía está lejos de terminar. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Chao.